Bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo estamos? Buah, veo aquí que hay un montón de gente ya suscribiéndose, nada más empezar. Muchísimas gracias, Laura, Pandora. ¿Quién más tenemos por aquí? Vigo System, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya tenemos aquí a 70 personas viéndonos. Hay un montón de gente aquí. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, ya sabéis lo que toca hoy, ¿no? Estamos de celebración los físicos. Estamos celebrando que llevamos 10 años de conociendo el bosón de Higgs. Hace justo 10 años que conocíamos este descubrimiento por parte del CERN. Entonces, bueno, para celebrar este descubrimiento están conmigo hoy dos personas. Está Javier Santolaya, aquí lo tenemos, y está Bárbara Álvarez, Hola a todos. que me acompañan. Y bueno, precisamente estas dos personas porque fueron protagonistas hace 10 años en este descubrimiento, entonces lo vivieron de primera mano. Y entonces lo que quiero hoy es que nos cuenten cómo fue esa experiencia, que nos cuenten cómo, qué estaban haciendo ellos hace 10 años cuando se produjo este gran descubrimiento, y bueno, pues hablar un poquito de qué supuso todo esto. Hola, soy nueva, dice Ackerman Levida. Pues bienvenida. Nada como una tarde con el Higgs. Pues a eso vamos, a eso vamos. Vale, entonces, nada, pues vamos a ir empezando, si os parece. Entonces, lo primero que os quiero preguntar, Javi y Bárbara, bueno, contadnos un poquito. ¿Qué es lo que estabais haciendo hace 10 años? ¿Estabais en el CERN? ¿Estabais en qué experimento estabais? Un poco cuál era vuestra situación en la época del descubrimiento. Te dejo empezar, Bárbara. ¿Quieres? Vale, Venga. pues hace 10 años yo trabajaba como postdoc en una universidad, para una universidad americana que se llama Michigan State, y estaba como postdoc en el experimento Atlas. Y aunque la universidad era americana, pues estaba el 100% del tiempo en el CERN, porque a ellos pues de alguna forma les interesaba tener gente que pudiese estar directamente en contacto con los experimentos, a la vez que parte del grupo pues también estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces compartíamos un poco eso, pero justamente en el 4 de julio de 2012 se celebraba en Australia, en Melbourne, una de las conferencias más importantes del año de altas energías, que es ICHEP, que no siempre se organiza en Australia, cada año pues va cambiando. Este año, por ejemplo, se organiza en Bolonia, en Italia. Y ese año, en 2012, pues se celebra en Australia y coincidió pues un poco con el anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs. Nosotros, bueno, sabíamos que había rumores y tal, pero no sabíamos que se iba a hacer eso, y durante la conferencia pues lo que ocurrió fue que se paró todas las sesiones de la forma plenaria y se invitó a todo el mundo a participar en una conexión en directo con el CERN. Entonces coincidió que no estaba en el CERN y que no pude vivirlo de alguna forma desde ahí, pero lo viví igualmente con el resto de la comunidad científica en la otra parte del mundo, y bueno, tuvo una repercusión impresionante porque empezaron a venir pues todos los medios de comunicación a la conferencia durante toda esa semana, y, y sí, estaba lejos pero cerca, de alguna forma. ¿Y cómo fue eso el cambio de hora? Porque claro, eso se haría por la mañana en el CERN, allí que era muy de noche o... No, 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 pues no era de noche, era una hora normal de la conferencia. A ver, sería por la tarde. La verdad que no me acuerdo, lo voy a mirar porque, bueno, que Javi nos diga si él se acuerda a qué hora fue el anuncio, pero Pues por la yo, mañana, yo tengo un no sé, a recuerdo las como, 10, 11 de la mañana. Sí. pues yo tengo un recuerdo como las 5 o las 6 de la tarde, pero eso No, no cuadra de hecho porque hubo son gente que 12 horas de... acampó. Hubo gente que acampó para estar ahí. Es que Y- hubo una que fue en diciembre, Ujú. que fue cuando se consiguieron unos 2 sigmas, 3 sigmas,
que fue justo antes de Navidad, y esa fue por la tarde, pero precisamente se hizo por la mañana para que pudiera la gente de Australia estar presente. Claro, digo que yo creo que Mm. tengo el recuerdo de que en Australia que eran como las 5 o 6 de la tarde, pero yo creo que Eso sí, eso encaja, sí, exacto, sí, eso sí encaja. lo que Era pasa por la que mañana en general, igual digo. eran 10, 12 horas de diferencia, entonces tendría que ser algo más tarde. Bueno, no sé. Sí, 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 por Voy a ahí tuvo mirar que cuál ser. es la diferencia horaria. Curioso. Bueno, yo Y, con todo lo mío, sí, sí, Swan, dale. pues yo en 2012 estaba acabando mi tesis doctoral. Empecé en 2008. En 2012, en febrero, tendría que estar acabando, pero conseguí una prórroga de 3 meses. Entonces presenté mi tesis el 15 de mayo de 2012. Y me fui un mes a Brasil a desconectar. Entonces me pilló de vuelta de Brasil. Y fue una experiencia muy loca porque, al contrario de lo que mucha gente piensa con los descubrimientos científicos, no es una cosa de un día. No es como que un día le das al botón, sale algo, ¡ah! Lo hemos encontrado y salimos corriendo por la calle desnudos, como Arquímedes. Sino que es un proceso súper lento, súper lento. Y entonces no es una sensación de euforia momentánea, sino que más se parece a una montaña rusa donde hay montos de subida, de bajada, emociones encontradas, porque como recordarás, bueno, como tú sabrás, estas cosas son secretas o secretas y intenta que haya el máximo de confidencialidad entre los experimentos. Entonces, hasta que hay un evento público como este, todo lo que hay son muchos rumores. Entonces, digamos, desde septiembre de 2011 que empezaron a tener resultados ya interesantes, hasta julio de 2012 que fue la publicación, todo lo que había era, te enterabas de una cosa en cafetería, luego el otro decía una cosa, el otro, ibas pillando cosas de por aquí y por allá, pero montaña de rusa de emociones porque unos pensaban que sí, otros pensaban que no, se están exagerando, ahora cuando prueben con las nuevas versiones se van a llevar una sorpresa. Entonces lo que había eran muchas opiniones encontradas, cero consenso y mucha intensidad de sí, no, pronto tal, y muchas opiniones diferentes sobre qué iba a pasar. Entonces fue todo un año de montaña rusa para mí. Jo, qué guay. Claro, eso es una cosa que yo siempre me pregunté, ¿no? O sea, si se sabía dentro de la colaboración, si estaba claro, si no. Y ya veo que, bueno, claro, no lo tenía, bueno, igual los jefazos lo tenían, pero que había como mucha incertidumbre, ¿no? Sí, yo no sé cómo lo vivió Bárbara, que por cierto, que nos conocimos en esa época y de hecho comíamos juntos a Ujú. veces porque compartíamos un grupo de españoles y demás. Sé que para mí es una ilusión volver a ver a Bárbara, que hace mucho que no la veía. No sé cómo lo vivió Bárbara, pero me he leído, por ejemplo, el libro de Guido Tonelli y sí, en efecto, incluso entre los mismos spokesperson de los experimentos se mantenía mucha confidencialidad y, o sea, realmente había mucho secretismo y Mm. es parte del juego de la investigación científica. Sí, igual es que podemos explicar que, claro, las colaboraciones son muy grandes, CMS, Atlas, además en este caso, pues yo estaba en Atlas y Javi en CMS y, y las colaboraciones, pues cada una de ellas son 3.000 personas, dentro de esas colaboraciones está todo como muy estructurado, dentro de los grupos de física, dentro de distintas partes, ¿no? Entonces, claro, si tú no estás haciendo específicamente ese análisis en el que pues eso, se basa en las medidas del bosón de Higgs y donde vas a hacer, pues de alguna forma, lo que se llaman las revisiones de los análisis y tal, pues es todo público dentro de la colaboración, pero igual no tienes por qué estar siguiendo todos los detalles de lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que y yo no estaba haciendo en ese momento ningún análisis de Higgs, pero recuerdo que una de las personas que se dedica a hacer como revisión de estos análisis porque estaba dentro del grupo pues del portavoz, o en ese caso la portavoz de Atlas, pues me decía, oye, ¿y si combinas un análisis que tiene tantos sigmas, es decir, una probabilidad de que se produzca la señal frente al fondo y tal, y si lo combinas con otro análisis que tiene 2 sigmas y haces esto y tal y cual, él no me quería decir lo que era,
Pero digo, ¿pero por qué me estás haciendo esta pregunta? Y él, no, ¿por qué? Pero tú en estadística, ¿cómo harías? Porque no se pueden sumar directamente, ¿no? ¿Cómo harías la suma cuadrática de tal y cual? Entonces yo decía siempre, pero ¿qué es lo que me estás intentando decir? Y él, no, nada, nada, no te quiero preguntar específicamente sobre esto, pero, o sea, que como dice Javier, pues al final había mucha gente intentando desvelar pues lo que distintos grupos independientes, porque luego se hizo una gran combinación y de ahí es de donde sale el descubrimiento, pero muchos esfuerzos individuales que al final se juntan y hacen esto. Y incluso dentro de la colaboración no sabíamos exactamente lo que se iba a presentar el 4 de julio, tenías que estar pues en un grupo cerrado. Y también hay una política, un detalle interesante de esto es que dentro del CERN y de los grandes laboratorios de física no hay una especie de política o si queréis un poco de cortesía en que, bueno, si tú vas a publicar algo importante o gordo como esto, ¿no? Pues te pones en contacto con lo que es la dirección del CERN y, bueno, yo creo que es lo que se hizo en este caso, ¿no? Tanto CMS como Atlas se pusieron en contacto y lo que no recuerdo es quién fue el primero en decir, oye, que tenemos esto que puede significar un gran descubrimiento para avisar a otro experimento y de alguna forma darle tiempo suficiente, no mucho, pero si tienen algo también poderlo publicar a la vez, porque al final nosotros lo que necesitamos es una confirmación por el otro lado de que también ellos están viendo algo tan importante como esto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que fue un tiempo muy loco, porque estaba todo el mundo expectante de que verdaderamente podía ser esto y no otra cosa, porque dentro de las colaboraciones a veces hemos tenido resultados interesantes, pero no de este calado, claro. Mm, claro. Bueno, antes de nada, saludos desde México nos dicen por ahí, saludos desde Panamá y saludos desde Venezuela, o sea que nos ven desde todas partes. Saludos a todos y muchas gracias por venir. Bienvenidos. Y yo me pregunto, ¿y tendréis alguna, conoceréis o sabréis quién fue, digamos, la primera persona que lo vio, que lo intuyó? Porque yo me imagino estar haciendo, no sé, el análisis de la desintegración de Higgs a ZZ, a 4 leptones o algún análisis así. De repente decir, ¿qué es este pico? Cuando pones ahí los datos, a la primera persona ahí, el doctorando que está haciendo el código y le da intro para ver el plot tilde ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay algo. ¿Tenéis, conocéis esa sensación de alguien o alguien que lo estuviera haciendo? Unas primeras impresiones. Yo no, pero tiene que ser una locura porque, a ver, es un poco lo que decía antes, son procesos súper lentos, donde picos como este hay miles, porque al final Claro. en cualquier curva estadística hay desviaciones respecto a la predicción y las hay por pura necesidad, porque es así como se hacen los experimentos, hay desviaciones estadísticas. Y el tema es que es un proceso tan lento que esos picos aparecen, desaparecen. Cuando uno empieza a consolidarse es cuando empieza a tomarse en serio, pero creo que no es una cosa, es como enamorarse, ¿no? Que no es un día que yo me enamoré este día, sino es un proceso que va poco a poco, progresivo. El amor a lo largo de un mes ha ido tomándose más en serio y ha habido una escalada de intensidad de, oye, que esto ya va en serio, que esto ya va en serio. No creo que haya sido un momento en particular y no sé quién es la persona que lo haya vivido, pero supongo que habrá sido un grupo de personas chiquitito. O sea, intuyo que habrá sido un becario, como dices tú, con su pequeño grupo de investigación y luego su grupo ya dentro de la colaboración. Pero a lo Yo mejor... también creo que haya sido probablemente un estudiante, porque al final muchos de estos trabajos son los que los hacen los estudiantes y al final el trabajo pues eso, o de un postdoc o tal también, un estudiante, un postdoc, una colaboración pues eso, de gente que está desarrollando los análisis, porque al final la gente que tiene más experiencia pues está a otro nivel, ¿no? Pues revisando, pues haciendo otro tipo de trabajo, pero lo que es correr el código y decir, estoy haciendo esta distribución y esta figura, y muchos de estos, al final muchos de estos análisis fueron tesis doctorales, ¿no? Fueron los resultados de muchas tesis doctorales de estudiantes que llevaban mucho tiempo haciendo eso, pero yo personalmente tampoco conozco quién de Atlas hacía ese análisis, pero bueno, es interesante preguntarlo, ¿no? ¿Qué se siente después de 10 años haber visto
los eventos candidatos a Higgs. Ten en cuenta que eso probablemente ya se sabía antes de alguna forma de abrir la box, ¿no? Lo que se dice cuando pones todos los datos y tal, ya probablemente se intuía en otras zonas o en otros aspectos del análisis, y empiezas a ver que hay algo que no cuadra con solo teniendo en cuenta cosas que no vienen directamente del bosón de Higgs. Me imagino que sí, que si encima ya había habido una presentación en diciembre sobre 3 sigmas muy cerca a los 5 sigma, pues estarían la gente súper pendiente. O Sí, sea que porque más o además yo menos... me leí el libro de Guido Tonelli, que era en esa época spokesperson de SMS, entonces lo tengo más reciente porque me he leído sus memorias. O sea, era un libro relatando esos años, todo lo que pasó. Entonces, eso refuerza un poquito mis recuerdos, que son muy vagos. Y ahí sí recuerdo que él sí lo narra con mucho detalle, cómo él empezó a recibir llamadas del grupo de Higgs poco a poco, de que esto era más serio, era más serio. Entonces decidieron reunirse con Rolf Hoyer, que era el director general del CERN en esa época. Rolf Hoyer escuchó algo parecido viniendo de ella, de Fabiola, y fue cuando oyó de los dos y dice, venga, vamos a sentarnos a conversar esto. Entonces Rolf Hoyer hizo un poquito de mediador en la situación, poniendo todo sobre la mesa y diciendo, bueno, parece ser que hay en los dos experimentos resultados similares. Vamos a publicarlo sin combinar, porque en diciembre se publicó sin combinar CMS y Atlas. Y se hizo ese evento, además mediático, se convocó a todos los medios y demás en diciembre. Y el miedo era ver qué pasa, porque luego el año siguiente había un nuevo run con nuevos datos y creo que un poquito más de energía. Y creo que empezaron a verse ya indicios serios de que se repetían esa tendencia en las conferencias de invierno, en las de, ¿cómo se llama el sitio este? Morión. Orión. En Frankfurt, Morión, sí. Ujú. Y luego ya, pues Qué guay. cuando se llegó a julio ya la cosa estaba muy cantada. Pero vamos, que fue el proceso desde el momento en que alguien dijo, uy, que aquí hay algo, que pudo ser en septiembre, hasta el momento en que se dijo, mira, sí, pasaron fácil 8 o 9 meses. Ujú. Qué guay. Qué meses emocionantes, ¿no? De emoción creciente. Entonces, Sí. bueno, esa emoción creciente llegando hasta el 4 de julio, ¿no? Que fue el gran día. Y eventazo en el CERN. Bárbara siguiéndolo desde la otra punta del mundo. Pero incluso estaban invitados Englert y Higgs al evento, ¿no? Me imagino que muchísimos medios de comunicación, muchísimo alboroto. ¿Y cómo se vivió ahí el ambiente? Y además no fue solo ese día, sí, fue todo un año, la verdad que fue una auténtica locura. Yo todo lo que recuerdo de esa época es de frenético, todo muy frenético, pasando un montón de cosas y una sensación muy bonita de que había pasado algo como único, ¿no? De hecho, al poco tiempo hicieron también unas conferencias, 14 premios Nobel, una tras otro, pillaron toda una mañana y conferencias de premios Nobel una tras otro para celebrar el bosón de Higgs. ¡Buah! También hicieron una macrofiesta con conciertos, con food trucks y tal. O sea, fue un año muy bonito de celebración, la verdad que, que, que se vio mucho allí, la verdad. ¡Jo, qué maravilla! Hombre, lo prepararon de tal forma que como ya se sabía el anuncio que se iba a hacer, pues claro, tienes que invitar a los protagonistas a la fiesta, que son François Englert y Peter Higgs. Entonces, y además invitas a la prensa. En el CERN, por los eventos que suele haber, cuando está la prensa en medio, como pasó con el inicio del LHC y como ha pasado con Higgs y tal, ya sabes o sea, ya se sabía que algo importante y se lo iban a anunciar, porque si no, no se podía entender tanto, tanto movimiento, tanta publicidad. Bueno, además es que se publicó en todos los posibles medios de todo el mundo. Fue bastante impresionante. La verdad que la gente que no conocía el CERN, pues conoció el CERN a través del descubrimiento y en todos los idiomas. Fue bastante impresionante. Como te decía, yo en Australia aluciné porque en Melbourne es que nos paraban por los pasillos de la conferencia para hacernos entrevistas de muchísimos medios, y yo creo que ahí, bueno, no sé, nos dimos cuenta de la importancia también que tiene la divulgación, ¿no?
que además lo quieres hacer bien y quieres explicar las cosas que en este mundo a veces son muy complicadas. Y ahí me di cuenta que digo, madre mía, pero ¿cómo puede despertar esto tanto? Porque, claro, si lo explicas bien, pues tiene una importancia impresionante, una relevancia para todo impresionante. Entonces, pero yo, como no estuve en el CERN, pero sí que me han contado las historias de la gente estilo concierto de rock haciendo cola para poder llegar a sentarse allí. Yo creo que Javi, tú estabas dentro del auditorio cuando se hizo el anuncio, ¿no? No, yo estuve en el auditorio en el de diciembre, en el de Ah, julio no. es que recientemente he visto unas fotos tuyas Esa es de diciembre, del de Ah, diciembre. vale, En vale. esa sí entré, en el otro no entré. Ujú. Claro, Pero es yo, Pero, yo sí que... que, yo sí quiero destacar una cosa que como para muchos a lo mejor no es obvia, pero fueron años muy duros en el CERN, porque se venía de un arranque un poquito accidentado con todo el tema primero de los agujeros negros, que hizo mucho más ruido que la física. Luego vino con un accidente que tuvo lugar en 2008, 2009 y que fue desastroso también para la opinión pública y para todo lo que se está haciendo en el CERN. También vinieron luego en ese mismo año se hizo la publicación de la velocidad de los neutrinos, los neutrinos superlumínicos, que también fue un jarro de agua fría y una demostración de que hay que ir con cuidado porque no es infalible lo que se hace. O sea, creo que fueron años muy delicados, que se sufrió mucho, que había mucha tensión, porque además hubo ciertas decisiones que fueron muy criticadas, en cuanto, por ejemplo, el acelerador, que para muchos se había tomado decisiones muy arriesgadas a la hora de encenderlo, para otros la decisión de publicar un preanuncio en diciembre también fue un fallo. En general eran años muy tensos, yo lo viví como una situación tensa, y lo de julio fue un poco un alivio, ¿no? Porque al final se está cargando con mucha presión, la gente está trabajando como locos. Yo tengo amigos que están trabajando en Higgs, no en el canal principal, pero sí en canales menores, y están viviendo con mucha presión, trabajando demasiadas horas. Y en general yo creo que el 4 de julio fue un poco un alivio de, bueno, ya está, podemos respirar un poco. Dentro de toda la situación tan tensa, pues creo que para muchos fue un poder respirar. Qué guay. Y fiesta. Y fiesta, y fiesta. Y fiesta. Bueno, muchas gracias. Veo por aquí Moya91 que se ha suscrito con Prime. Veo por aquí, ¿qué más? FF Parrales, muchas gracias por esa suscripción. Y bueno, y Miguel Ángel, que se ha suscrito ya por 18 meses con Toma ya. Prime. O sea que muchísimas gracias. Bueno, veo por aquí alguna pregunta, las dejo para el final, ¿vale? Al menos algunas que estoy viendo por aquí, las dejo para el final. Pues siguiendo lo que ya estáis empezando a comentar, que es la repercusión que tuvo este descubrimiento, fue muy grande. Ya eso se vio el día del descubrimiento, digamos, ¿no? Pero aparte de eso, a una escala más global, ¿qué supone haber hecho este descubrimiento? ¿En qué pensáis que ha cambiado, tanto desde el punto de vista de la física de partículas y del campo, como desde el punto de vista un poco más social? ¿Qué significa que el CERN haya logrado esto, que lo haya logrado hace 10 años? ¿Cómo pensáis, qué pensáis que implicó todo esto? bueno, Javi Quien tiene un quiera. libro sobre el tema, así que... Qué forma de quitártelo de encima, Bárbara. No, creo que podemos. A mí me gustaría escuchar la opinión de Bárbara de cómo ha cambiado en la física de partículas, porque yo luego, después de esto, me tomé un año sabático, hice un postdoc de 9 meses y lo dejé. Entonces, tampoco conozco muy bien la evolución dentro de la física, cómo está ahora la situación y demás, y eso creo que es interesante que lo comente, y yo comento de la parte de divulgación. Y así nos lo repartimos. ¿Qué te parece, Bárbara? Bien, bien. No te vas a quemar. Eso es complicado. ¿Quieres que empiece yo? Sí, venga. Pues, a ver, hay que tener en cuenta que al final del Higgs se conocía todo, básicamente todos sus productos, su forma de producirse, su forma de desintegrarse, todo, exactamente todo menos su masa. De hecho, yo antes de ir al CERN,
como postdoc, hice la tesis doctoral en otro laboratorio de partículas que era el Tevatron, bueno, en Fermilab, donde había un acelerador que era Tevatron, y ahí lo que hicimos también fue pues tratar, y en ese sí que estuve trabajando como para la tesis doctoral, las medidas de la producción del bosón de Higgs, y hacíamos un barrido de la masa, y curiosamente, uno de los coordinadores del grupo siempre me decía, todas las predicciones que hagas y todos los plots y las figuras que hagas, hazla a un Higgs de 125. Siempre me decía, hacíamos una medida asociada y siempre me decía, tú hazla a 125. Y yo, bueno, vale, vamos, y esto es real, todas las figuras que yo tengo en mi tesis, y siempre que normalmente se hacen barridos de masa y tal, en las figuras que queríamos destacar, una de ellas era 125. El hecho de que la masa se descubra a 125, pues es un problema, porque en realidad lo que verdaderamente explica es que estamos en un escenario completamente de una estabilidad inestable. Lo que quiere decir es que no se esperaba para nada que el Higgs pudiese tener una masa tan baja. No entendemos que, por ejemplo, todas las explicaciones de energía, de física más allá del modelo estándar, de la producción de materia oscura, de supersimetría, materia-antimateria, puede tener un Higgs a 125 gigaelectronvoltios, que es la masa que se mide con una precisión enorme, vamos, es una de las medidas más precisas que tenemos. Entonces, eso abre un campo de desarrollo impresionante, sobre todo para la física teórica, para tratar de explicar cómo tenemos un Higgs o cómo puede existir esta partícula que al final va a explicar un poco, pues es una partícula mediadora de un campo de fuerzas que da masa a las partículas, pero ¿por qué tiene esta masa tan pequeña? Es lo que no se entiende. Entonces eso abre un campo de posibilidades impresionantes. Y luego, gracias a su masa, podemos de alguna forma centrar todos nuestros esfuerzos en tratar de entender cómo esta partícula se acopla al resto de las partículas. Y ahí es lo que hemos hecho básicamente los últimos 10 años, ¿vale? Entender cuál es la intensidad con que el Higgs se asocia a un quark top, a un W, ¿vale? A un bosón W, a un bosón Z, a cómo esta partícula hemos observado cómo se desintegra, pues, por ejemplo, a leptones tau, a muones, y así podemos también medir su intensidad. Entonces, en los últimos 10 años, lo que nos hemos centrado es básicamente en entender, pues, cuál es la intensidad de esta fuerza que describe el bosón de Higgs y cómo, impresionantemente, es como esperamos que esta intensidad es de alguna forma proporcional a la masa de las partículas, porque eso tampoco es obvio, ¿no? Que nosotros que podamos de alguna forma predecirlo de tal forma. Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo. Uno de los desarrollos más importantes, por ejemplo, que hacemos desde Oviedo y en CMS y tal, pues es esta medida asociada de dos quarks top y un Higgs para intentar medir la intensidad de este top y este Higgs, porque podríamos hacerlo en producción, pero no podemos porque es más complicado, etcétera. No se puede desintegrar el Higgs en dos quarks top por su masa. Entonces, todo ha ido un poco en bueno, por supuesto, las primeras medidas iniciales de la masa, pues en mejorar la precisión de la masa del bosón de Higgs, en mejorar pues lo que sería la anchura de desintegración del bosón de Higgs, básicamente medidas de precisión del bosón de Higgs y su interacción con las otras masas. Es todo. Y de hecho hoy se ha hecho público un artículo en Nature por CMS y otro por Atlas, que describe todas estas medidas, o sea, las medidas de los últimos 10 años del bosón de Higgs. Súper bien escrito, está súper bien explicado, casi diría de alguna forma para todos los públicos, y describe estas medidas que os estoy diciendo con bastante precisión. Por supuesto, hace referencias a muchos otros artículos que hemos estado escribiendo los últimos 10 años, porque al final lo que hacemos es tratar de publicarlo todo y actualizarlo, pero un poco ese sería un poco el resumen de todas las medidas.
Ujú. Bueno, Muy por la bien. parte de divulgación, yo lo que sí noté, y es una cosa muy bonita, es que creo que es el primer gran descubrimiento en la era de las redes sociales y en general en la era del boom de la popularidad de la ciencia, porque es cierto que el The Big Bang Theory, la serie y un conjunto de, de series, películas, hicieron que poco a poco la ciencia fuera mucho más accesible y la gente tuviera más curiosidad. Entonces, dentro de este siglo en el que hemos entrado, donde yo creo que la ciencia está más cerca que nunca de la gente, llegó este descubrimiento y creo que es el primero de una serie de descubrimientos como las ondas gravitacionales o la foto del agujero negro, de esas que creo que eran vocaciones. O sea, creo que ese año que vivimos con el descubrimiento del bosón de Higgs, nacieron muchos futuros físicos y futuras físicas porque dentro de, además digo que dentro de la era de las redes sociales, pues se permitió que llegara muchísima gente. Entonces, creo que la ciencia vive mucho también de estos momentos estelares, que durante ciertos meses se habla con mucha intensidad de algo porque sabemos la poca repercusión que solemos tener o que suele tener la ciencia en los medios tradicionales y este tipo de descubrimientos pues son como un balón de oxígeno que lo que hacen es durante un tiempo eres el foco, ¿no? A mí también me ha ido en mi carrera porque fue publicar mi tesis y al mes se descubrió el bosón de Higgs. Me tomé un año sabático y ese año sabático hice por lo que sería el germen de mi carrera. Empezaron a llamarme para entrevistas, conferencias y demás. Entonces el bosón de Higgs para mí fue un gran empujón también para mi propia carrera. En definitiva, creo que hace mucho bien a la profesión, en particular, sobre todo para la motivación de las nuevas generaciones, los descubrimientos, aunque ya sabemos que la ciencia no solo consiste en descubrir, sino también en descartar. Es una pena que haya una simetría tan grande y luego es normal que haya tanta ferocidad a la hora de encontrar cosas, pero es que es una realidad que los artículos o los titulares donde se descubre algo siempre van a llamar más la atención que las que no se descubre nada. En ese sentido, aunque no queramos, aunque sea injusto y aunque no sea la parte más bonita, pues sí es verdad que se siente un empujón cuando se descubre algo porque se genera una corriente y una marea que empuja en la misma dirección. Así que fue muy positivo. Qué guay. Yo, con respecto a las carreras de los futuros físicos y físicas, cuando empecé a dar clase, una de las preguntas que solía hacer, porque yo doy clase de física de partículas, era, ¿vosotros estáis aquí gracias al descubrimiento del bosón de Higgs? ¿Vosotros sois físicos? Porque, y un gran porcentaje de la gente me decía que sí. Claro, ellos quieren descubrir cosas, claro. Y ya no me pasa tanto, ¿eh? Ahora en este último curso ya había menos gente que había entrado en la carrera gracias al boom del Higgs, ya eran otras motivaciones, pues sí también ondas gravitacionales y otras cosas, pero en los primeros cursos me pasaba que un montón de gente decía que claro, que ellos lo que les gustaba era pues eso, ir a trabajar al CERN y codearse con pues eso, con los físicos de partículas y es verdad que supongo que a mí si me hubiese pasado yo hubiese hecho lo mismo. Sí. Qué guay, qué guay. Pues sí, yo también noté, bueno, de cuando entré yo a la carrera, que era pre-Higgs, a los años siguientes, el número de alumnos que tenemos, al menos en mi facultad, creció muchísimo, ¿no? Hasta que, bueno, yo cuando entré no había límite, no había números clausus. Y a partir de los 3, 4 años siguientes, que coincidió un poco con esto, sí que los hubo, ¿no? O sea, se juntó como Big Bang Theory y el bosón de Higgs y se puso de moda la física. Y bueno, claro, luego es que un poco lo que comentaba Javi, ¿no? El bosón de Higgs fue como el primer descubrimiento así de la década, pero es que luego entre los agujeros negros, las ondas gravitacionales y demás, es como muchas cosas importantes que están pasando o que han pasado en esta última década. Y sí, eso Sí, despierta muchas vocaciones. Sí, sí. Vale. Pasamos a otra pregunta que os voy a hacer yo.
El descubrimiento del bosón de Higgs se produjo en 2012. La anterior partícula que se había descubierto, bueno, está por ahí el neutrino del tau, ¿no? Que no se descubrió hasta la década de los 2000, yo creo, y anterior a eso está el quark top en el 94, yo creo que fue. 5. Pues 95. Y antes de eso, si nos vamos hacia atrás, si nos retrotraemos, tenemos cada, no sé, una media de 15, 20 años descubrimientos grandes que cambian bastante la visión que tenemos sobre la física de partículas, ¿no? Desde los años 70, desde los años 60 o desde los primeros aceleradores, siempre hubo descubrimientos de manera periódica. Pero el bosón de Higgs era como la última pieza más o menos que cerraba el puzzle del modelo estándar. Entonces ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, eso es algo que nadie sabe, ¿no? No sabemos si lo siguiente va a ser descubrir la materia oscura o va a ser descubrir la simetría materia-antimateria. Pero mi pregunta es, ¿creéis que este ritmo en física de partículas, un descubrimiento de una nueva partícula o algo así cada 20 años, se va a seguir produciendo y no tenemos que ser pesimistas? ¿O pensáis que aquí se va a estancar la física de partículas? ¿Y pensáis que va a ser desde la física de partículas donde obtendremos los siguientes descubrimientos? ¿O tal vez ahora lo que nos va a dar nuevos descubrimientos de física va a ser otras ramas, como puede ser, pues no sé, LHT observando agujeros negros, o LISA cuando esté observando ondas gravitacionales, o estos grandes experimentos que miran más hacia afuera, ¿no? hacia el universo, los experimentos de los aceleradores de partículas? ¿Qué pensáis sobre esto? Bueno, yo soy optimista, no sé, yo creo que vamos a seguir descubriendo cosas, pero claro, lo que sí tengo clarísimo es que la física de partículas sola no va a poder resolver todas estas cuestiones que tú mencionabas. Eso sí que creo que es cierto, sino que va a ser un conjunto de, pues eso, de otras ramas de la física, como la astrofísica, la cosmología, todo en conjunto para tratar de resolver pues, todas estas cuestiones desde varios puntos de vista, en mi opinión. O sea, una combinación de tratar de encontrar indicios de, pues, de lo que puede ser candidatos a materia oscura, de una forma directa, de una forma indirecta. eh, Ahora es más complicado que un solo experimento pueda decir algo. De hecho, bueno, había estos resultados también súper populares de G-2, de Fermilab, etcétera, que también nos están sugiriendo que puede haber ahí algo que sea más allá del modelo estándar que estamos viendo en ese aspecto, o Lepton Universality, medidas del LHCb, que también nos están sugiriendo pues, que puede haber cosas allí que no estaban contempladas dentro del modelo estándar, pero sí que creo que es un poco un conjunto de todo, que la física de partículas ahora, a día de hoy, igual es difícil que nos dé una respuesta para todas las cuestiones que nos quedan por resolver. Yo la verdad es que yo desearía y a lo mejor mi intuición me guía hacia, me gustaría que hubiera algo más disruptivo, de repente algo que cambiara completamente las reglas del juego. Sí, sí he de comentar que este ritmo de descubrimiento ha ido en caída en cuanto a descubrimiento de física de partículas, lo que había pasado el siglo pasado fue hiperacelerado todo, era frenético. Según han pasado los años, las investigaciones en física de altas energías y en general en física, los descubrimientos han ido cayendo y a mí me gustaría que, o por lo menos tengo la curiosidad porque se sabe que los modelos no son perfectos, se sabe que hay cosas que no funcionan bien, que hubiera un descubrimiento disruptivo, algo que nos espera, algo que quede totalmente fuera de lugar y que haga replantearse las cuestiones más básicas del funcionamiento del cosmos, porque se sigue pensando que incluso conceptos más básicos como espacio, tiempo, energía, quizás no sean conceptos fundamentales o que se hayan entendido al nivel de profundidad que requiere. Entonces, aparte de lo que pueda ocurrir en un laboratorio de física de partículas, a mí me gustaría imaginar que en los próximos años también haya nuevas ideas de teóricos que den con formas nuevas de plantear la realidad. Porque es verdad que todas las teorías están basadas ahora en el concepto de campos y una visión
muy clara de la física, pero cuando miramos atrás en el tiempo, las grandes revoluciones han venido de gente que ha pensado de forma completamente distinta. Y eso puede que sea una forma de revitalizar también los descubrimientos científicos. Pero bueno, como decía Bárbara, es que son cosas que no sabes, ¿no? Por dónde va a salir las investigaciones del futuro. Pero lo que sí está claro es que yo creo que van a ser años trepidantes. Yo creo que es una idea muy bonita esa, ¿no? Pensar que, bueno, pues yo pienso que en materia oscura, yo pienso que no sé qué, yo pienso que no, 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 algo que rompa con todo, algo que sea totalmente disruptivo, que nadie se lo espere. Ya ha ocurrido otras veces en la historia de la ciencia, ¿no? No sé, el Sí. descubrimiento del muón fue un poquito así, ¿no? Nadie se esperaba una partícula más, o sea, ya se pensaba que se tenía el protón, el electrón, el neutrón, ya tenemos todos los átomos y está. Y bueno, luego con otras cosas también. O sea que sí, podríamos tener algo que no nos lo esperásemos para nada. Nos Sí, daría... además, a mí me gusta también recordar que ha habido pequeños, no diría fracasos, pero sí golpes de realidad con expectativas de la física, como entender la materia oscura o la supersimetría dentro de los modelos actuales. Sigue sin encontrarse nada al respecto y una posibilidad es que haya que reformular ciertas cosas. Y eso está ahí, ¿no? O sea, es cierto que yendo por la línea que se ha ido, que se han cosechado muchos éxitos, pueden salir cosas, pero no hay que olvidar que eso, que a lo mejor también hay que empezar a pensar de forma diferente. No sé. Yo ahora te hablo más como fan de la física que como ya me fui hace mucho de la academia, pues yo casi que soy más hooligan de la física que una persona autorizada. Sí, no, yo tengo que mantener todavía mi estatus. No, a ver, no estoy diciendo que no se hagan en absoluto, simplemente que la diversidad, ¿no? Que diversidad de pensamientos dentro de la ciencia y Claro. y que está bien que también haya nuevas ideas. Sí, 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 probablemente sean muy importantes las nuevas ideas para seguir avanzando en física, tal como está la cosa ahora mismo. Pero bueno, yo siempre soy optimista con los futuros experimentos que vamos a tener, ¿eh? Sobre todo los que, bueno, a mí últimamente, porque como el LHC hasta el FCC, que van a ser dentro de 70 años, no vamos a tener así ningún cambio grande, a mí me gusta pensar en los próximos experimentos de ondas gravitacionales y cosas así, que es algo relativamente poco explorado, que nos pueden decir, o incluso el James Webb, ¿no? Es un cambio importante cuando se ponga a ver ahí atmósferas de exoplanetas y cosas así. A mí eso me llama mucho. Bueno, más cosillas. Bueno, voy a leer alguna pregunta por aquí que nos van dejando. Dicen, escuché decir de un físico que en la actualidad el HC está obsoleto para descubrimientos y actualmente ya se necesita el FCC. ¿Eso es cierto? Nos pregunta Violetia. No, no es para nada cierto. De hecho, era un poco lo que decíamos, que tampoco sabemos muy bien, esto siempre a veces que lo digo suena raro, ¿no? Pero que no sabemos muy bien lo que la naturaleza nos va a proveer. Mm, ¿Vale? La señal de Higgs la teníamos muy clara, pero las cosas nuevas que esperamos, es verdad que lo que sí que sería súper interesante es poder, de alguna forma, pues poder correr el acelerador de partículas a pues doblar la energía, triplicar la energía, ir subiendo la energía. Eso evidentemente tecnológicamente no lo podemos hacer, por eso vamos haciendo pues pequeños cambios. De los últimos años a este, pues vamos a pasar de 13 teraelectronvoltios a 13,6 teraelectronvoltios, ya que el diseño era 14. Bueno, no es una gran cosa, pero, pero yo creo que decir que está obsoleto eh, es un error, la verdad, porque no sabemos lo que nos espera, y como decía, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir tratando de entender pues cuáles son esas desviaciones que comentaba antes, que sí se están observando, que todavía no tienen suficientes datos o suficiente, lo que solemos decir, cantidad de datos o de estadística para poder decir si es un nuevo descubrimiento o simplemente no, pero y si por supuesto queremos probar nuevas teorías o nuevas formas de reformular las teorías que tenemos,
necesitamos experimentos como el LHC similares a altas energías. No tiene por qué ser un colisionador de protones, pero es de ese estilo para poder probarlo, ¿no? De alguna forma, para seguir moviendo un poco esta línea de la energía y poder tratar de entender pues, cuál es la escala de la energía para física más allá del modelo estándar que normalmente lo llamamos, pero llámalo X, o sea, nueva física o algo así. Entonces, no, para nada creo que sea que esté obsoleto. Lo que pasa que, bueno, pues cada cambio nos cuesta mucho tiempo. Es verdad que cada cambio pues, nos lleva unos años de, de- de- de ponerlo en marcha. Eso es una verdad. Y de hecho, Joan, una cosa que pasa, bueno, una cosa que pasa es que un acelerador como este toma datos durante un año y llenas petabytes de datos que luego tienes que analizar y que básicamente los análisis que corres son guiados por lo que buscas, cambias lo que buscas y tienes nuevas posibilidades para encontrar cosas. Entonces, no se han extinguido o no se han, ¿cuál sería la palabra? Agotado todas las formas de mirar esos datos porque o sea, hay demasiadas formas de mirar esos datos o sea, no queda obsoleto no solo por la tecnología, sino también por la cantidad de datos que se extrae, que hay muchas formas de mirar esos datos. De hecho, cuando yo estaba allí se bromeaba, en mi grupo alguna vez se dijo, ¿no? Esto de, si miramos datos del LED, seguro que tienes nuevas formas de mirarlo, porque lo cierto es que tú lo que tienes son datos en bruto, y luego el análisis es lo que dicta lo que sacas de esos datos. Pero si tú cambias el análisis, puedes mirar los datos de otra manera, o sea, esos datos están ahí, y eso es bastante interesante. De hecho, no sería la primera vez en la historia de la física que se mira de forma retrospectiva datos y se encuentran cosas. Mm. Sí, de hecho, a día de hoy todavía estamos analizando datos de 2016, 17 y 18. Y estamos en 2022. Sí, eso es completamente cierto. Sí. De hecho, yo siempre he tenido el mensaje de que falta gente, no datos. Ya, Gente es que que mire queremos nuevas hacer cosas. tantas cosas que sí, queremos. Sí, por eso a mí lo que decías de reformular, y va a comentarlo, pero lo comento ahora, es que lo que necesitamos es gente que haga ese esfuerzo, porque al final eh, eso lleva, pues eso, muchas horas, mucha gente, muchos proyectos, financiación, por supuesto, eso es una de nuestras palabras favoritas, pero sí. Eh, mm, Muy bien. Aprovecho ya que lo comentaste, Bárbara, para decir que mañana el CERN también está de celebración, porque mañana se espera que se produzcan las primeras colisiones de protones a una energía un poquito superior, que es nuevamente mover la frontera de la energía en física de partículas. Es una energía de 13,6 electronvoltios. Y es mañana cuando se espera que el LHC, que estuvo parado 3 años, se ponga a esta nueva energía por primera vez. Entonces, bueno, el CERN tiene pensado en el canal de YouTube del CERN, yo creo que tenéis ahí varios mini documentales, además en todos los idiomas, acerca de esto que se va a hacer. Y se van a grabar mañana directos y estas cosas. Así que bueno, mañana también vamos a celebrar. Nos gusta celebrar. Nos gusta celebrar. Sí, en el CERN es muy típico descorchar champán, ¿no? Cada vez que se alcanza una nueva energía o algo así, pues se celebra. Sí, bueno, es que tienen una cantidad de botellas en la sala central del acelerador. Sí, Todas las estanterías están llenas de botellas. Y de hecho, para vacías. la celebración, sí, vacías. Y de hecho, en esta casa que estoy, ayer vi que hay botellas, me olvidé de traerla para enseñárosla. Hay una botella con la etiqueta es una botella de vino con la etiqueta también de la celebración del descubrimiento de Higgs. Y yo Mm. recuerdo tener también, bueno, de todo el merchandising, ¿no? Coasters, botella de vino, botella de cerveza. No sé si recuerdas en los premios Sí, Príncipe de el Higgs Ale. Asturias, sí, teníamos la cerveza esa. Sí, Higgs Ale. O sea, Higgs Sí, Ale. es verdad. Es verdad, Sí. todavía tenemos en el despacho unos, ¿cómo se llama? Coasters, como Sí, posavasos. posavasos. Posavasos de la cerveza.
Que bueno, dijiste esto, no, creo que no lo dijiste, pero claro, es que tú estás ahí en Ginebra, estás cerquita del CERN. Sí, 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 no sé si oís los aviones, que estoy muy cerca del No, aeropuerto. no, 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 no Ah, se vale, oye. entonces funciona bien esto. Pues sí, estoy al lado del aeropuerto, justo al otro lado del CERN, casi que lo puedo ver desde aquí, desde este quinto piso. Sí, 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 voy a pasarme todo el mes de julio allí, en una estancia, que normalmente estoy en Oviedo, pero este mes voy a estar más cerca. Después de la pandemia ya tenía ganas de... Echo mucho de menos, la verdad, trabajar desde aquí, el ambiente, los colegas, todo, todo. La vida en general, dentro y fuera del laboratorio, la echo mucho de menos, ¿A que porque es sí? un Menos ambiente la muy bueno. comida. No te creas, sí, yo comía muy bien también. Sí, sí. Bueno. Las pizzas, el salad bar. No, 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 Sí. no, no. Y luego toda la parte sí, de la parte de fuera del laboratorio que podías comer lo que tú quisieses. Ujú. No a la El- hora que tú quisieses, ese es el problema. Aquí También. los horarios, pero lo que tú querías, lo que tú quisieses. Mm, Sí. Yo el lunes voy para allá, para el CERN también. ujú. Tengo que Sí, que hacer Juan y turnos yo en el. compartimos despacho. Sí, tengo que hacer turnos ahí en la toma de datos. Estos nuevos datos a 13,6T. ¿Y tú, Javi, lo echas de menos? Cosas que sí, cosas que no. Pero fueron 4 años muy, muy, muy especiales y muy bonitos. O sea, sí, sí tengo mucha nostalgia, desde luego, y sobre todo en días como hoy, que me pega fuerte. Mi vida es muy bonita y lo que hago es precioso, pero obviamente se extraña mucho el trabajo en equipo, el estar rodeado en ese ambiente intelectual tan, tan, tan intenso, se echan muchas cosas de menos. Mm. En particular, yo echo de menos Ginebra y el CERN, o sea, lo que se vivía en el CERN, es que el CERN es un lugar muy especial y solo te das cuenta cuando sales de ahí. Sí, Sí. la verdad es que el ambiente del CERN es muy especial. Em, vale, pues último tema que os traigo. Después, del descubrimiento hace 10 años, se llevaron varios premios los físicos teóricos que predijeron el bosón, como es normal. En particular, se llevaron el premio Nobel Peter Higgs y François Englert. Y bueno, también, por destacarlo, se llevaron el premio Príncipe de Asturias junto con el CERN, que lo fue a recoger Joya, que era el director general del CERN. Entonces la pregunta es, claro, el hecho es que estos físicos predijeron el bosón hace 40 años o 40 años antes del descubrimiento. Y luego, pues una colaboración formada por 3.000 físicos y otra colaboración formada por 3.000 físicos, tras muchísimo trabajo, consiguen descubrimiento, ¿no? Realizar el descubrimiento. Y muchas veces el reconocimiento, pues bueno, hay que compartirlo. Entonces, ¿qué pensáis de cómo es la mejor manera de compensar, digamos, a toda la gente que ha trabajado en ello? ¿Pensáis que está bien que en este tipo de colaboraciones pues no se puede dar o sea, sería injusto de alguna manera, tal vez, dar el premio solo al representante, ¿no? Al spokesperson? Tampoco se puede dar un premio a las 3.000 personas, o bueno, ¿qué tipo de reconocimiento se puede dar? Porque al final el premio Nobel siempre se lo lleva el físico teórico. Entonces, bueno, ¿qué pensáis un poquito de este tema, de cómo la ciencia ha cambiado ahora, que ya no tenemos una persona que ha impulsado la ciencia un montón gracias a su talento, sino que ahora son todo colaboraciones de trabajar poco a poco y mucha gente y estudio a estudio, paper a paper? Entonces, bueno, ¿qué pensáis un poquito de esto? Pues no sé, hombre, yo creo que se reconoce al final con el Nobel, por ejemplo, a los teóricos, ¿no? Y de hecho, a los teóricos vivos, porque fueron muchos los que contribuyeron, o varios los que contribuyeron, y solo se les reconoce a François Englert y Higgs, al final por su idea brillante, ¿no? De proponer esta solución al problema de la masa de las partículas, cómo se adquiere, esta hipótesis teórica
que hubiese sido imposible de descubrir si no es por los experimentos. Entonces, en cambio, a la hora de entregar el premio Príncipe de Asturias, como mencionábamos antes, de investigación científica y técnica, pues también se premia a los teóricos, pero también se premia al CERN como un reconocimiento al final de esta labor fundamental de los experimentos en el descubrimiento. Y en mi opinión eso es lo más justo. Lo más justo es el reconocimiento a todos y no puedes, claro que no puedes nombrar a todos y cada una de las personas que participan, pero bueno, el CERN como entidad o como laboratorio o como nombre de grupo de personas, pues me parece que bien que se premie la predicción teórica, pero también pues al final la detección experimental del bosón de Higgs, en mi opinión. Yo creo que eso al final es lo que necesitamos, ese reconocimiento para que la gente entienda que no puede haber una cosa sin la otra, ¿no? Si no, pero bueno, es que es un tema importante. Yo no sé si luego cómo repartes el Nobel en cachitos, no sé. Pero bueno, por ejemplo, el premio Príncipe de Asturias en este caso, pues yo creo que estuvo bien hecho, incluir el reconocimiento al CERN. Yo, bueno, he de mencionar que los premios Nobel son polémicos tantas veces que al final es un problema esto de dar premios. Y aquí lo que hay un choque es entre tradición con modernidad, porque al final, cuando se establecieron los premios, se hizo con unas reglas, una de ellas es que no más de 3 personas tienen que estar vivas y tienen que ser personas. Pero como dice Bárbara, es que las cosas han cambiado y ahora los trabajos se hacen de forma diferente. Entonces, entras en el histórico de injusticias de la historia de los premios Nobel, porque se saltan las reglas cuando les da la gana, ¿no? O cambian la forma de proceder según les da la gana. Y en este caso, no sé, lo que se hizo en el CERN yo creo que era meritorio y mientras que otros experimentos se optó por premiar a una persona, por ejemplo, las ondas gravitacionales creo que sí se premió a los experimentales, ¿verdad? Creo que Barry Barish era experimental, o sea, la verdad que es un tema complejo, es un choque de tradición con la realidad de la ciencia moderna y que para solventarlo hay que romper con el pasado y esas cosas cuestan, pero que hay que hacerlo porque pues el trabajo que se hizo al CERN no fue premiado. Yo creo que por justicia el reconocimiento se lo merece, ¿no? No sé si lo que he Vale. dicho tiene sentido. Me he medio liado. No, sí, 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 sí. Y bueno, tiene razón, en las ondas gravitacionales se optó por otra manera de hacerlo, ¿no? Pero bueno, claro, es que también es verdad que se puede premiar digamos, la jefa de la colaboración, pero bueno, al final mucho del trabajo lo hacen los becarios, ¿no? Al final es todo un Sí, sí. trabajo de equipo, de mucha gente, de muchas horas, que bueno, claro, no siempre se puede, o sobre todo desde un punto de vista más tradicional, es muy difícil reconocer el mérito de todas las personas involucradas. Sí, son cuestiones delicadas, difíciles. Desde luego que no hay una decisión clara, pero que cada año siempre entramos en esa polémica, porque al final siempre hay que dejar gente fuera. Valorar méritos, nunca es fácil valorar méritos del profesor respecto al alumno, alumno con respecto al profesor, y entras en toda la historia de casos. La historia de casos que han pasado cosas pues, del estilo. Y en este caso, hemos dicho el espera que le da el botón sin querer. El caso de ondas gravitacionales, pero bueno, cuando se descubrió el bosón W y Z se lo dieron a Carlos Rubia A y Carlos no Rubia. pasa nada, ¿sabes? Ujú. Y tantas veces que ha pasado donde hay un gran experimento y se lo da al líder principal y no pasa nada. Pero bueno, como digo, decisiones históricas y mucha polémica como siempre, porque no puede ser de otra manera. Ujú. Totalmente. Aquí Bat Sísifo nos pregunta, ¿son las matemáticas de donde podríamos esperar el siguiente gran avance de la física después del Higgs? Son las matemáticas. Sin duda las matemáticas son importantes, pero no sé si el avance va a venir de ese campo. No sé qué A mí pensáis. cuando me hacen trabajar de adivino no me No, gusta es que... demasiado.
No, y aparte que creo que entender bien cómo funciona el descubrimiento científico, o sea, las matemáticas sirven de apoyo a herramientas para el desarrollo teórico, son los teóricos que al final se confunden, es que no es que tú tengas una etiqueta matemático o una etiqueta físico, hay muchos grandes físicos que, bueno, de hecho un gran físico gana una medalla Fields, creo, y al revés, muchos matemáticos han hecho descubrimientos en física. Al final lo que es la cuestión es un desarrollo teórico que tenga algún tipo de impacto que pueda ser verificable con un experimento y un experimento que lo demuestre. Que seas físico, que seas matemático, al final las herramientas matemáticas las tienes que usar sí o sí, porque están en todos lados. Ujú. Pero no, si la pregunta va si va a ser un matemático o un físico, pues será una persona que se le ocurra algo nuevo, pero sin más. O que lo descubra con alguno de los instrumentos que O tenemos que lo ahora. descubra, porque a veces los grandes descubrimientos son por casualidad o no guiados Sí, por la teoría. ujú. Sí, totalmente. Bueno, ya que lo preguntaban antes por aquí, preguntaban que si se puede visitar el CERN, que si hace falta una acreditación, que si es muy caro, que si no sé qué. Bueno, el CERN lo pagamos todos, digamos, así que el CERN nos invita a todo el mundo a visitarlo. Entonces, si tú quieres ir al CERN, solo tienes que contactar al CERN y decir quiero ir. Y Lo entonces que es ya caro está. es el resto sí es caro, cojones. Es caro todo, claro, porque estás en Suiza y entonces está Hasta todo caro. respirar es caro. Pero el CERN no, el CERN es, vamos, las visitas son gratuitas. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, nada, ya básicamente me hace mucha gracia que la cámara de Bárbara nos está diciendo que ya Que me llevamos voy a aquí suficiente dormir. tiempo. Oye, y además, no sé si veis, pero me están comiendo los mosquitos. Ah, no, no se ve. Pero vamos, que está marcando que este directo va a tener que Sí, llegar sí, a sí. su Es que final porque estoy nos quedamos sin escondida. luz, nos quedamos sin luz. Estoy escondida. Sí, no, es que no quiero entrar en mi casa, si no, no voy a poder continuar la charla. Estoy en la terraza. No, no, bueno, pero estás en un muy buen sitio para indicarnos que, bueno, sí, ya llevamos más de una hora. Así que nada, vamos a ir acabando. Oye, si tenéis alguna otra pregunta de última hora, podéis preguntarla ahora. Y bueno, aprovecho para contar a toda la gente que nos está viendo un poco qué es esto, ¿no? Porque estáis viendo el canal de Twitch de Stenio. Estáis viendo Stenio TV, que es el proyecto de Twitch de Stenio, que es una asociación de divulgadores a la que tanto Javi como yo pertenecemos. Y nada, este es un programa que hacemos hoy por el especial aniversario, 10º aniversario del descubrimiento del bosón, pero tenéis muchos más programas. Y aprovecho para decir que mañana tenemos un programazo, la final de un concurso, el Senior Teams, que ya se ha estado prolongando bastante, pero por fin mañana va a ser la final. Y volvemos a tener aquí a Javi, que se va a enfrentar por el equipo rojo contra el equipo naranja de Ignacio Crespo. Esto va a ser mañana a las 9:30, así que mañana a las 9:30 nos volveremos a ver por aquí. Y bueno, aparte de eso, tenemos otros programas actualmente, o sea que os animo a consultar la página web de Scenio y nuestras redes sociales para ir enterándoos de cuándo emitimos aquí en Scenio. Dicho eso, bueno, ya hay por ahí aquí gente diciendo Team Rojo y Team Naranja. Team Naranja. Mucha competitividad. Dice, ¿qué repercusión tuvo el descubrimiento en la física? ¿Cuál es el legado de lo mismo? Bueno, yo creo que esta pregunta más o menos ya la estuvimos hablando, ¿no? Sí. Rebobinar. Rebobinar. Sí, luego, por cierto, luego todos estos vídeos se quedan en YouTube, ¿vale? En el canal de Scenio TV de YouTube, así que ahí también vais a poder Vale, pues calculo que veros fue otra vez. como hace media hora o así que hablamos de esto. Ahí. Ah, mira, dice Pandora, Ciencea como puedas es un lujo de programa. La verdad que sí, para los que os guste el cine, Ciencea como puedas, que es un programa que se emite los miércoles cada 2 semanas aquí en Esteño TV. La gente de Ciencia como puedas habla de cine y ciencia, pero no las típicas películas de ciencia ficción o películas que ya sabes que te van a hablar de ciencia, sino películas totalmente random como Titanic o como... ¿de cuál hablaron la última vez? De Forrest Gump, que dices que tiene que ver esto con la ciencia. Bueno, pues analizan
toda la ciencia que aparece en la película, que al final es mucho más de lo que piensas, y también desde un punto de vista psicológico de los personajes y todo eso, y bueno, lo hacen muy bien. Vale, dicho esto, pues nada, si no tenemos más preguntas, nada, unas últimas palabras, Bárbara y Javi, de celebración por este 10º aniversario. Uy, no sé si... Ah, no, ¿me seguís oyendo? Te seguimos Sí, oyendo, sí. Ah, es que por un segundo se me cortó. Pues nada, que me parece increíble que hayan pasado 10 años. La verdad es que ha sido demasiado rápido y bueno, yo sigo disfrutando de como hace 10 años o como cuando empecé hace casi 20. Y bueno, la verdad es que me gustaría poder vivir alguna vez otro descubrimiento como este en mi carrera profesional. La verdad es que yo creo que esas son las pequeñas guindas y las cosas que te da la vida que, bueno, pues que te ayudan también a superar un poco lo que decíamos antes, pues esos semanas, meses y años de trabajo que a veces, pues, bueno, pues que esto es una gran satisfacción poder celebrarlo. Y eso es todo, amigos. Que se hace de noche. bueno, para mí ha sido un bonito recuerdo y nostalgia del pasado, porque mi vida ha cambiado mucho desde entonces. Fue como, la aparición del bosón de Higgs fue como ahí el punto de inflexión a mi nueva vida. Mucha felicidad de ver a Bárbara y ver que continúa eh, investigando y luchando por la investigación y la ciencia. Y deseando que siga para adelante, porque la verdad es que lo que hace el CERN es increíble, la comunidad de físicos de partículas es brutal y son la bandera de nuestra sociedad y nuestra civilización, los que me parece lo más bonito que tiene, una de las cosas más bonitas que tiene la humanidad es la ciencia, el conocimiento, y ellos que están ahí luchando por ella, pues mucha alegría de que siga para adelante y que sean muchísimos años más. Así que ahora yo que estoy al otro lado como fan, ahí de hooligan aplaudiendo y animando para que sigan por muchos años más, descubriendo cosas, pero también descartando, que ya hemos dicho que es muy importante el proceso científico, tanto el uno como el otro. Así que por otros 10 años más de investigación en física de partículas y a ver qué nos depara, porque creo que van a ser años muy bonitos. Jo, pues con este precioso final acabamos el programa. ¿Vale? Y gente, nada, pues muchísimas gracias por estar ahí. Y lo dicho, mañana más con el concurso, el Senior Teams, a las 9:30. ¿Vale? Pues nada, muchas Muy gracias, bien, gente. gracias. Equipo Adiós, rojo, gracias. adiós, Atacar. Adiós, gracias, Juan. Adiós, Venga, Javi, nos chao. vemos. Chao, adiós.